Bienvenidos a 6 a 1, un programa de La Trinchera en colaboración con El Deber. En un contexto electoral donde las decisiones políticas van a definir el futuro de Bolivia, nos encontramos aquí para debatir la crisis social y económica que se está desarrollando en Bolivia. Queremos que sepan que leemos sus comentarios y hemos hecho varios ajustes. Esperamos que esta modalidad de debate haga que todos ustedes queden muy atentos. El invitado del día de hoy es Andrés Canseco, abogado, filósofo, conferencista, escritor, conductor y productor de Laberinto. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, querida Lenka. Muchas gracias a todas las personas que están viéndonos y, por supuesto, a los que nos acompañarán en este debate. Es un gusto porque, como bien mencionas, aquí hay que debatir ideas, hay que analizar las cosas y no tener miedo a confrontar esas ideas sanamente, que es lo que tanto nos hace falta. Perfecto, Andrés. Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. ¿Cuál es el origen de la crisis económica y la deuda externa en Bolivia? Bueno, en el breve tiempo que nos queda, yo creo que habría que precisar un par de cosas. Primero, el tema de la visión cortoplacista. Ah, Gobiernos de toda índole, de toda ideología, de todo tinte, civil, militar, indigenista, pónganle el mote que quieran, han visto al manejo económico de Bolivia como una especie de manejo asociado a la política. Es decir, yo manejo la economía, mantengo las cosas más o menos estables, pedaleo el futuro y hasta que venga la siguiente elección o veo cómo manejo eso. Y eso nos ha hecho tanto daño, porque además, sin entrar en detalles, históricamente Bolivia tiene muchos problemas que arranca desde su fundación, que se acrecentan en el siglo XX y que incluso durante grandes transformaciones como la Revolución de 1952, el retorno a la democracia en el 82, el decreto 20.060 del 85, tratan de corregir estas cosas, pero nos encontramos con esos nuevos problemas. Ortega y Gasset señalaba que una de las deficiencias del hombre masa es eso justamente, la visión cortoplacista. Y eso creo que ha hecho mucho daño. Además, se profundiza esta crisis porque justamente el ciudadano, hombre, mujer, que tiene que salir a trabajar, ha advertido en estos últimos tiempos, como en todas las crisis, que ya no sabe a qué aferrarse, que estamos en la dinámica de lo imprevisible. Y más allá de lo que se puede hablar de las grandes empresas, medianas y demás, el trabajador como tal ya siente que las cosas no van a estar bien. Y eso es terrible, porque independientemente de que se vista de algún partido, de que asuma una posición ideológica, o por último que se aferre hasta algo tan peculiar como su fe, la realidad y los datos pesan. Y es lo que estamos viviendo ahora. No solamente combustible, no solamente dólares, sino la misma sensación de que hay algo que puede caer sobre sus emprendimientos, de que hay algo que puede caer sobre su trabajo, de que no puede apostar al futuro, es una de las causas también que ha acrecentado, ¿no? Independientemente de las cuestiones macroeconómicas, históricas, creo que eso es el síntoma y es el punto más sensible para el ciudadano como tal. Muchas gracias, Andrés. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la política económica que debería abordar Bolivia para salir de esta crisis? Bien, venimos con varios tumbos ya desde estos últimos 20 años, ¿no? Justamente según los 20 años del inicio de este ciclo que estamos viendo ahora, que inicia con una especie de reivindicación de lo nacional, popular, indigenista, todo eso que bueno, no viene al caso hoy analizar, por lo menos en esta etapa, pero que se benefició de varias causas y que ahora se encuentra en este asunto acrecentado por el COVID y llama mucho la atención porque ustedes mismos en las reglas que nos han puesto acá nos ponían el tema de la reactivación. Yo siempre he sido muy escéptico de eso, la reactivación. Primero porque la economía no es un switch que levantas o que puedes hacer arrancar soltando una bandera, sino es algo mucho más dinámico y mucho más complejo. Pero además porque esto precisamente se vuelve un motivo de demagogia tanto desde quienes están en el poder, en cualquiera de sus bandos, desde quienes buscan tomarlo o arrebatar el poder. Entonces, se maneja de una situación muy difícil. Y esto me enlaza a la segunda parte, que es el modelo. Inevitablemente ya no es viable, sino que es necesario. Hoy más que nunca es urgente cambiar el modelo. Discutamos cómo es el modelo, podremos hacer en los siguientes minutos, las personas podrán hacerlo en los comentarios, en las calles o en los cafés al estilo clásico, pero es necesario entender que esto se agotó, que esto ha traído muchas ilusiones, pero ha devastado más. Y eso creo que es lo más notorio. Es necesario virar, buscar un escenario, un modelo en el que el ciudadano pueda sentirse cómodo produciendo, trabajando, creando, innovando,
no va a ser la utopía, no va a ser la panacea. Y creo que eso hay que decirlo claro, porque tanto los demagógicos de un lado como del otro van a traer esta idea de que todo se puede solucionar fácil y que no va a implicar esfuerzo, o que en 3, 4 meses vamos a estar otra vez sonriendo y no penando. Peligroso. Entonces creo que el modelo tiene que ir a eso, a una recuperación de las libertades ciudadanas, menos restricciones. No quiere decir esto que se tiene que abolir el Estado, al menos de mi perspectiva, ¿no? Pero sí darle mayor espacio para que la gente produzca y que se sienta en condiciones para hacerlo. ¿Cuál sería el mayor desafío social que enfrenta Bolivia en el corto y mediano plazo? Complicado, porque son varios. Y podríamos decir que son básicamente aristas de un mismo objeto. Cuando uno, por ejemplo, piensa en desempleo, lo mencionábamos, el tema económico, piensa también en la educación, en la salud, está todo relacionado. Julián Marías mencionaba que el hombre tiene un carácter especial, a diferencia de otras criaturas, tiene un carácter futuricio. Y nosotros los bolivianos también tenemos, por supuesto, ese carácter futuricio. Estamos apuntando en nuestras decisiones, en nuestros proyectos hacia el futuro, que es lo que nos diferencia justamente del mal manejo de los gobernantes. Decimos, ok, tengo que buscar trabajo, tengo que ahorrar para el estudio de los hijos, tengo que ahorrar para pagar mis créditos. O sea, estamos proyectándonos. Entonces, entre ese latir, entre esa burbuja que late del presente que nos agobia y la proyección que tenemos en el futuro, aparecen todos estos problemas. No creo que se pueda identificar uno, porque también eso sería soberbia, porque volvamos a esta cuestión. Cada quien asume, como asume sus libertades y sus deseos, también asume sus conflictos y sus problemas internos. La realidad de una persona no es transferible a otra. Ok, compartimos este escenario llamado país, pero los problemas y las necesidades también dependen de cada persona y de cada sector. Y en eso, volviendo a lo que nos menciona, la polarización debería aprovecharse más bien para esto, para debatir y no para hacer carne de cañón de los candidatos. Perfecto. La última pregunta. ¿Cuál es el perfil ideal del próximo presidente de Bolivia? Y con esa culminamos para empezar con las preguntas. Yo creo que es un perfil que, tengo que decirlo, necesitará mucho aplomo. No sé si los candidatos o precandidatos, porque creo que uno de los problemas que tenemos es que nos hemos acelerado en los tiempos electorales, es que está todo muy disperso y poco claro. Y lamentablemente uno quisiera que la discusión sea ideológica de repente, tenga que ver con las ideas, que tenga que ver con los proyectos, pero todavía no se nota. Y eso me impide a mí apostar por decir cuál es el candidato ideal. Lejos estaría de hacerlo, sería responsable, aparte que yo no vengo a representar ningún partido ni a candidato. Pero sí creo que el aplomo es necesario, la sinceridad es una condición necesaria para el siguiente, porque lo que decíamos hace rato, las salidas utópicas, el vender verdades embotelladas para que la ciudadanía crea o deposite su voto, es mentira, es irresponsable. Y esto tiene que caerles a todos. Esa visión realista, aunque pueda sonar cruda, aunque pueda parecernos complicada, es algo que necesita ofrecerse como candidato y sobre todo la sinceridad de que se va a cumplir lo prometido. Porque de qué sentido tendría, aunque es algo muy arraigado en la cultura boliviana, prometer 1000 cosas, prometer 1000 medidas y luego establecer que no fue posible, que no hay la voluntad, que la realpolitik no me lo permitió o que la visión pragmática es lo que impide que se hagan esas cosas. Ok, sí, se supone que estamos asumiendo, no, que se supone que ellos están asumiendo el desafío serio de transformar esta situación, esta crisis con todas sus letras, porque se creen capaces para hacerlo, más allá de sentarse en una silla. Entonces, esta idea tiene que caer sobre ellos. Se necesita una estabilidad en el sentido de la sensación del ciudadano, pero un cambio radical en cuanto a la realidad que está viviendo, porque es caótica. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Iniciamos con Carol. Bienvenida, Carol. Bueno, gracias por el espacio. Realmente es un gusto estar aquí. Creo que se han nombrado varios temas. Lamentablemente, el tiempo nos pisa siempre. Has hablado, en general, de esta visión cortoplacista que tiene, sobre todo, está acostumbrado a tener la política boliviana, como lo dices, ¿no? Sin embargo, yo quisiera como rescatar que hemos tenido también etapas de modelos que se han ido repitiendo, ¿no? El modelo neoliberal se ha ido repitiendo. El cambio de modelo que fue propuesto por el primer gobierno de Evo Morales
propuso justamente un cambio justamente del modelo de desarrollo. Sin embargo, no se logró consolidar, puesto que se ha dado una continuidad también a un modelo que ya estaba antes, que es el modelo neoliberal, y eso lo podemos ver sobre todo en el apoyo que le ha dado este gobierno a los grandes empresarios, sobre todo de la agroindustria, y también lo podemos ver en el gobierno de Arce, cuando le da sobre todo el apoyo también de nuevo al sector de la agroindustria, pero también al sector minero. Entonces, pienso que también has hablado de la precarización del trabajo, que me parece que es importante hablar del trabajador y de la trabajadora como el sujeto que está en todo caso tratando de enfrentar esta crisis desde donde se puede, dentro de las posibilidades, y también tenemos una realidad donde la mayor cantidad de personas en Bolivia venimos del trabajo informal, es decir, no tenemos beneficios sociales, no tenemos prestaciones sociales, a veces no tenemos ni siquiera AFPs, jubilación, etcétera, ¿no? En todo caso, estamos hablando de una generalización de la precarización del trabajo, que pienso que también es un fenómeno internacional, no solamente nacional, pero se acrecenta esta crisis. La pregunta que quiero hacer y quisiera que me clarifiques, por favor, has hablado de justamente estos problemas, pero no de cómo se podrían, digamos, reconducir estas situaciones en el país. Eso quisiera que clarifiques, por favor. Ok, sí, a ver, partamos de algo. Mencionabas el asunto del modelo neoliberal y sí, por supuesto, nadie aquí, a contrario de lo que se cree, va a venir a defender malos manejos, eso está claro. Sin embargo, creo que, tal como mencionabas también, muchos de esos males han tenido continuidad durante el Estado plurinacional. Y eso es clave, porque creo que también se manejó mucho discurso en el sentido de que el Estado plurinacional tenía que obrar como un reparador, no solamente económico, sino histórico. Y en esto, volvemos a lo que decías, el tema económico y del trabajador. La precarización del trabajo, por supuesto, todos la sentimos, ya sea por lo que lo vivimos en carne propia, ya sea porque tenemos a alguien, o inclusive desde nuestros trabajos, está ahí, o sea, lo vemos en la realidad. Ahora, lo complicado de aquello es que el sistema como tal no permite que el ciudadano, que el emprendedor, que se transformará luego en un empresario mediano, grande, esa es otra historia, pueda establecer un trabajo necesariamente formal. Una cosa es lo que el mundo debería ser y otra cosa es lo que es. Y lamentablemente cuando hablamos de crisis hablamos de lo que es. Y la precarización del trabajo es una muestra de aquello. Cuando tú, por ejemplo, tienes la inseguridad de que no vas a poder pagar salarios, de que encima tienes un sistema que te salta con impuestos, AFPs, regulaciones laborales, y no solamente a nivel central, también tienes lo municipal, tienes los controles. O sea, es difícil para el empresario. Con eso tampoco estoy santificando empresarios. Tengo bastantes observaciones, sobre todo a los que están agrupados. Pero se entiende un poquito esto. La informalidad en Bolivia no es necesariamente la causa, sino es la consecuencia de los manejos de estas situaciones. Fíjense, por ejemplo, lo que decía hace rato, el tema de lo imprevisible. Cuando, por ejemplo, vemos a las personas valientes que se sacrifican en la mañana yendo a trabajar, al abrir los mercados, entienden que ese es el rol que viven, pero no solo porque lo necesitan, sino porque sienten que es lo que hacen bien. Entonces, ante esa imprevisibilidad, asumen ese sacrificio con esos riesgos. Y esto nos devuelve a una visión del Estado, no digo premoderno, pero sin el que todas esas garantías laborales, todos esos derechos que se han prometido, no están. Entonces, ¿de quién es la culpa como tal? Del empleador, que bien, por supuesto en algunos casos tiene responsabilidad más si comete delitos, o de un sistema que vendió mentiras, o de un discurso que vendió algo que no es. Prueba gratuita. Vayan ustedes a ver cómo los atienden el Ministerio del Trabajo en el centro de Santa Cruz de la Sierra. El Estado no puede atenderlos bien. ¿Le vamos a exigir entonces a otra gente que pueda manejar al trabajador? Complicado. Carol, te pregunto, ¿tú obtuviste la respuesta que estabas buscando? Quisiera, sí, digamos, sobre la base de lo que acaba de clarificar, nuevamente. Puedes realizar una pregunta subsecuente, pero sin contexto. Sí,
Bueno, básicamente pienso que no estás agarrando el tema de las desigualdades como un factor fundamental en el tema de acceso. Justamente hay Carol, trabajadores precarizados, todos el somos... contexto lo realizaremos cuando pases a la mesa. En Sí, este solo para momento, la explicarla. pregunta, por Ok. favor. Entonces, de acuerdo a tu perspectiva, ¿tú piensas que estas desigualdades, sobre todo de clase, no tienen nada que ver con la precarización del trabajo? No, por supuesto, claro que tienen que ver. Pero de ahí a asumir que todo debe seguirse bajo una lógica igualitaria, estamos hablando de algo muy peligroso. No solamente por las pesadillas distópicas que nos trajeron el siglo XX y el siglo XXI, sino además porque es muy peligroso porque se puede coartar no solamente ya los sueños y aspiraciones de las personas, sino las condiciones mismas de trabajo. Más que nunca en esta crisis. Porque lamentablemente, separando de nuevo lo que debería ser de lo que es, la gente se aferra a lo que puede. Y si encima de eso se va a caer a un mercado productivo, un mercado laboral tremendamente regulado en pro de anular esa desigualdad, ese mercado se va a cerrar más. Y la prueba, otra prueba gratuita, la juventud, en la que todavía me puedo incluir un poco, es que ya no solamente trabajamos en nuestros oficios o en nuestros años o lo que hemos estudiado años en la universidad, tenemos que aprender otras cosas. ¿Vamos a caerle con regulaciones y con peso a eso más? Riesgoso. Muchísimas gracias, Andrés. Pasamos entonces con Juan. Bienvenido, Juan. Vale, muchas gracias por el espacio. Estuve escuchando atentamente a la intervención y quisiera ser un poco más puntual en mi pregunta. Usted, Andrés, habló mucho sobre cambiar el modelo actual y eso es algo que se repite mucho en el discurso Sí. opositor, ¿no? Podemos estar de acuerdo en eso, pero aquí hay muchas aristas, ¿no? Y aquí yo quisiera ser puntual en que el modelo actual está dentro de la Constitución Política del Estado. Y ahí a mí me entra una duda muy grande. Para cambiar el modelo, ¿tenemos que refundar el Estado? O sea, ¿tenemos que refundar la identidad boliviana o es algo más puntual? Y si es el caso de que, en tu punto de vista, que querías que sea más radical, ¿está Bolivia preparada sociológica e históricamente para afrontar una refundación? Es decir, ir hacia una asamblea constituyente y con todos los costos que eso conlleva. ¿Estamos listos para eso o tenemos que exigir a los precandidatos actuales que esté ese punto sobre la mesa? Ok. Primero que lo que mencionabas, yo creo que es sano más bien que haya esa pluralidad al notar que el modelo no funciona, porque lo otro sería, volvemos a lo mismo, una visión tremendamente polarizada y hasta soberbia, decir, no, este es el único modelo. Uno quisiera que el tiempo alcance más, no nosotros, sino a las personas que están en sus casas para poder ver cuál es el modelo necesario. Yo no sé si la Asamblea Constituyente es necesaria. Yo particularmente todavía tenía un poco más de 18 años cuando se dio la elección y voté en rechazo a esta constitución por varias razones, de carácter político y morales también. Pero no sé si es el momento de llegar a una Asamblea Constituyente. Primero, ¿por qué? Porque se puede prestar para una terrible manipulación electoral, demagógica, política. Otra vez cargar los sueños y aspiraciones de todo Bolivia en un grupo de personas que se puede creer iluminada y que no lo estaba para refundar este país, sino porque además, es triste decirlo, hay tantas cosas por mejorar, por parchar, por solucionar en esta situación que no solamente dependen de la Constitución. Obviamente la Constitución se volvió un candado de carácter no solamente legal, político, económico, pero hay tantas cosas que se han manipulado por otro problema que no pude mencionar en la introducción, que es el tema institucional, que bueno, deberían o que pueden corregirse sin la necesidad de caer en una asamblea constituyente. Ejemplo, el manejo independiente del Banco Central de Bolivia, por ejemplo, que no sea el botín del gobierno de turno, sea cual sea, o que no se toquen los ahorros o el servicio o las pensiones de los bolivianos porque solamente el poder lo quiere. Para esas cosas no se necesita ir a una asamblea constituyente. Debieron haber partido del sentido común, pero no lo hicieron. Y otra cosa que sí me hizo un poquito de ruido en lo que decías, porque a pesar de que yo soy abogado, no creo en eso.
una carta magna, una constitución, no necesariamente son la identidad de Bolivia, ni mucho menos de los bolivianos. Porque primero, porque es un juego democrático, es cierto, pero no representa a todos. Yo no creo que todos estén representados por ninguna constitución. Una constitución es eso, un andamiaje jurídico y político, no la expresión de lo que somos. Por eso me hizo un poquito de ruido lo que dices de la identidad. Entiendo por dónde va, pero creo que hay que tener cuidado en eso. ¿Por qué? Porque puede pasar, y de hecho ya hay algunos candidatos que dicen que tiene que ser una asamblea. La última asamblea, ¿cuándo fue? Fue del año 2006 al 2007, un año y medio, que se extendió ilegalmente, por cierto. Han pasado menos de 20 años. No se puede ser tan flexibles con el cambio de una constitución. ¿Se puede hacer reformas constitucionales? Por supuesto. Hay otros mecanismos. ¿Se puede avanzar en otras formas? Sí. Pero lo de la asamblea yo lo tocaría con pinzas porque es volver a cargar ahí otro tipo de sueños que no necesariamente se van a cumplir. Muchísimas gracias, Andrés. Juan, ¿sientes que tu pregunta fue contestada? Sí, pero podría establecer una consecuente. Por supuesto. Ya. Es válido lo que dice, sin embargo, yo presento una inquietud y se me hace que, bajo términos que vos mismo dijiste, hay que poner parches y tratar de arreglar lo que está funcionando mal. Se me hace un poco de ruido porque no sería también una parte de decisiones cortoplacistas que es parte de lo que se está criticando en este punto. No, por supuesto, pero hay que diferenciar. Una cosa es el parche para mantenerse a flote en el barco y yo sobrevivir como gobernante, que es lo que está pasando. Y otra cosa es el parche para que el país funcione o porque los ciudadanos funcionen. Ese no es un parche en el sentido correcto de la palabra, sino es una transformación no estructural, fue del fondo. Ok, estamos de acuerdo, porque también para eso hay que tener una espalda política. Estamos de acuerdo, pero siguen necesarias, insisto. Yo no sé si es parche o paliativo, para no incurrir en la cacofonía de repetir palabras todo el rato. Yo no sé si es paliativo, por ejemplo, lo que decía de no tocar el dinero de los ciudadanos en los bancos, sus ahorros. Eso no es paliativo, es una cuestión estructural. Y es más, podríamos hasta vincularlo, porque se supone que la Constitución y las reglas protegen la propiedad de las personas, incluidos sus recursos en el banco. Entonces, creo que eso no hay que confundir lo que es una solución importante y necesaria con el paliativo. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a pasar con Juliana, por favor. Muchas gracias. Un saludo a todos los presentes. Andrés, mi pregunta es la siguiente. ¿Existe una diferencia entre un modelo de Estado en tema político y una economía de Estado? ¿Cómo podemos ver esto aplicado en Bolivia? Esto en el sentido de cómo afecta para una sugerencia de un nuevo modelo de Estado desde la vista de la derecha. Si desconozco qué es lo que quiere la derecha, yo no lo considero de derecha, luego explicaremos por qué. Pero volviendo a tu pregunta inicial de por qué es el modelo de Estado. Sí, a ver, dentro de la idea de modelo de Estado podemos encontrar varias categorías. Jurídicamente podemos hablar de Estado unitario, federal, autonomía. Ok, esas son competencias, pero creo que entiendo a lo que vas. Sí, creo que hay una diferencia entre el modelo económico también. Y creo que ahí también volvemos a lo que mencionabas hace rato con el tema de las constituciones y de las normas. Una constitución no debería ser tan rígida en cuanto a, no rígida, sino tan establecida y tan cerrada en cuanto a lo que es, por ejemplo, el manejo económico. La Constitución boliviana lo es. ¿Pudo ser peor? Sí. Lamentablemente, siempre se puede estar peor. Pero creo que en ese aspecto es muy cerrada, es limitante en cierto sentido. Pero además, porque justamente por el irrespeto institucional, todavía se puede manosear más. Nosotros hemos visto, no en casos económicos, pero sí en otros, cómo las determinaciones constitucionales han sido burladas, han sido trastocadas. Un problema que no está en el tópico de hoy, pero que también es fuerte, el tema de la justicia y demás, y sus interpretaciones también están ahí. Fíjate tú, volviendo a lo que decíamos hace rato, el modelo de Estado. Desde la oposición regional en Santa Cruz se menciona el tema del pacto fiscal. Ok, es un tema de modelo de Estado y modelo económico y del sistema económico a la vez, de la repartición de los recursos. Y parece que, más allá de que algunos tratan de apropiarse de esos como nuevas causas, es algo muy, que casi se vuelve un tabú, porque tanto desde la visión regional como desde la visión nacional se asume que hay cosas que no se pueden discutir. Y creo que eso es peligroso. Bajo argumentos, en algún momento la historia estuvo repleta de ciudadanos que afirmaban que no se podían tocar temas porque eran religiosos y te había que preservar esa divinidad. Absurdo, todo puede ser cuestionado. Y ahora estamos en esta otra lógica. No se puede cuestionar nada que vaya en nombre o en contra de la unidad de la patria. No se puede discutir nada que afecte la paz social. No, mentira. O sea, se puede.
Que otra cosa es que desemboquemos en conflictos y demás. Pero el modelo, volviendo a tu pregunta, el modelo de Estado, el modelo económico está en discusión. Está porque justamente con la misma Constitución estamos viendo que tanto en el periodo del movimiento de Evo Morales, del movimiento al socialismo, el gobierno transitorio, al que también hay que hacerle bastantes críticas, y luego el gobierno de Luis Arce, han manejado como han visto conveniente. No necesariamente de una misma forma, acomodándose a las coyunturas, acomodándose al preventalismo. Si tú te fijas cómo se manejan las cosas en un país en un año electoral, no es lo mismo que después de las elecciones. Entonces, creo que eso también es parte de la visión. No sé si del modelo de Estado o de la visión de Estado, tema que podemos discutir. Muchísimas gracias, Andrés. Juliana, ¿sientes que tu pregunta fue contestada? Sí, fue contestada. ¿Deseas realizar una pregunta subsecuente? Estoy bien. Perfecto, muchas gracias. Pasamos con Denilson. Bienvenido, Denilson. Bienvenide, hola a todos. Bueno, a mí me parece muy importante y crítico situar el cuerpo como un territorio en disputa en estos momentos electorales y además un contexto donde se ha privatizado la política, ¿no? De quienes pueden hablar de política y quienes no pueden hablar de política. Y volviendo a esto de la crisis económica, hay cuerpos que hemos vivido y seguimos sosteniendo la crisis y seguimos pagando la crisis, ¿no? Y a mí me parece que tu postura de vos, Andrés, es también muy utópica, o sea, como que sí, esto no, y al final no me posiciono desde ningún lugar. Es posible repensar la polarización, a mí me encanta repensar la polarización, pero me gustaría que seas puntual sobre cuáles son estas crisis estructurales que sitúan a un territorio, a un país en crisis, ¿no? ¿Será esta crisis por el famoso socialismo del siglo XXI, que es parte de la narrativa de las derechas bolivianas, liberales, cruceñas, es parte de la narrativa y discurso de la institucionalidad del Comité Cívico Cruceñista, por ejemplo, ¿no? Que esta crisis es socialista, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son estas estructuras que hacen que la crisis continúe en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia? Ya, la crisis en realidad, y esto lo establece muy bien, otra vez José Ortega y Gasset, en un libro llamado En torno a Galileo, las crisis se notan a nivel temporal. Él establece que cada 15 años, compartidos más o menos entre generaciones, se puede establecer cómo vive una sociedad. 15 años, vamos desde acá, pongámosle este tiempo, 2010. ¿Cómo ha cambiado la época de los bolivianos, la vida de los bolivianos? ¿Hay una situación de decadencia? Por supuesto, a nivel económico la hay. La crisis implica, siguiendo esta idea de Ortega, una comparación en el tiempo. Independientemente de las narrativas, de las opiniones que alguien pueda tener, de que sectores a los que se acude en determinado momento de movilización, con los que uno no puede o no comulgar, como el Comité por Santa Cruz, que ese es el nombre correcto también, sino en el sentido de cómo se puede establecer estas crisis. Lo decía hace rato, la falta de seguridad, no solamente económica. El sentirse inseguro en la calle es una cuestión de crisis. El sentirse perseguido no solamente por el poder, por la política, sino por el mismo aparato. La idea, volviendo a lo que tú decías, la idea de que uno mismo, en su cuerpo, alma, mente, espíritu, pongamos el nombre que quieras, no se sienta soberano y libre. Esa es una situación de crisis. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Ahora, ¿quiénes buscan establecer esto sobre el control? Bueno, es el poder como tal. Y aquí el poder no juega en un sentido de solamente de izquierda o derecha, es la visión del poder. Por eso es que desde una visión que se asume como la de la libertad, se busca frenar al poder en su esencia, no al poder de izquierda o de derecha, sino al poder. Que justamente no tengas ese sentido de que se te está restringiendo los potenciales, o desde un punto de vista político y de seguridad, que a las 3 de la mañana no entren a detenerte, o sea que está muy mal, sea quien sea, hasta el peor delincuente, existen garantías, se supone que es así. Entonces, esas son cuestiones que hacen a la crisis, pero no son las únicas. Mencionaba también en la pregunta previa, el tema de la educación, el tema de la salud, también son crisis. A ver, y aquí podríamos discutir en otro momento, ¿son estructurales o son consecuencias de una crisis estructural? Lo mismo, podría decirte, son estructurales para el que las sufre. O sea, yo podría decir, si yo estoy bien de salud, no, pues seguramente no voy a considerar que una crisis estructural sea ir a las 3 de la mañana a hacer cola a la caja. Pero si estoy mal o tengo un pariente que está enfermo, sí va a ser estructural. Mi visión de ese sentido también va a depender de eso. Y creo que ahí podríamos establecer que lo que hace una crisis, un síntoma, una muestra de las crisis sociales, es justamente que son compartidas. Que no es solamente mi visión personal, ni mi tormento por las noches, sino que siento y que percibo y que asumo que la sociedad está en esa situación. Cuando dejamos de pensar en cómo trabajar, en cómo emprender, en cómo planear el futuro, para pensar cómo vivimos hoy, creo que ese es un síntoma de la crisis social profunda.
Denilson, ¿sientes que tu pregunta fue contestada? Más o menos. ¿Quieres hacer una pregunta? Quiero hacer una subsecuente? pregunta Perfecto. consecuente. Desde el enfoque interseccional, yo creo que para vos, ¿todas vivimos la misma desigualdad? Hablando en términos de racialidad, orientación sexual e identidad de género. No, por supuesto que cada persona vive y sufre, porque no solo vive, la desigualdad se sufre. La desigualdad se sufre desde distintos sentidos. Por eso es justamente que una de las razones por las que se asumen las banderas de repensar este país y de la sociedad como tal, es asumir que cada quien tiene una forma una forma y un sentido de su vida. A mí me parece por eso contradictorio cuando alguien se sube a una tarima, en algún discurso o algo y dice, esto es lo que sufrimos desigualdad. ¿Seguro? ¿Entiendes tú la desigualdad? ¿Tienes ese super aparato en la mente o ese super sentido de conocimiento para saber todo lo que sufre la gente? No, nadie lo tiene. Tenemos problemas comunes, sí, pero no hay una sola mirada. Por eso, volviendo a lo que decías, así como se sufre la falta de desigualdad ante la ley, que creo que esa es la desigualdad que desencadena a las demás, también se sufre la falta de libertad. Y creo que eso es todavía más grande porque va empeorando la primera. Muchísimas Gracias. gracias, Denilson. Vamos a pasar con Camila. Bienvenida. Gracias. Bueno, voy a ser bien puntual. No me queda muy claro, o sea, cuál es la propuesta, o sea, que tienes a partir de tu posicionamiento político ideológico, ¿no? ¿Mm? O sea, entiendo, y yo vine acá pensando que voy a hablar y voy a interpretar a una persona que tiene ciertos lineamientos Sí. políticos, ideológicos, que está de acuerdo, por ejemplo, con la reducción del gasto público, ¿no? Repensar asuntos tributarios. Me llama la atención eso, ¿no? O sea, quiero saber cuáles las medidas puntuales que tú tomarías o propondrías puntual, ¿no? A la crisis económica. Es decir, quiero que me ubiques, ¿no? A partir de la concepción del sistema que tienes también, ¿no? Claro. ¿Cuál es el sistema? O sea, tú decías que el sistema nos está ahogando a todos, básicamente, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuál es el No problema lo del digo, sistema? está pasando, sí. Ya, ¿cuáles son las características de ese sistema? ¿Qué es ese sistema? Lo digo porque, bueno, puedo replicar luego, pero ¿cuáles son las características del sistema capitalista? Esa es mi posición, ¿no? Entonces, ¿cómo una continuidad, decían hace un momento, de reformas y no de lograr, ¿no? Desmantelar, ¿no? Un Estado burgués, un Estado capitalista, que era lo que se prometía, ¿no? Y lo que la Agenda de Octubre se suponía que tenía que recolectar y tenía que llevar adelante. Entonces, me suena, o sea, entiendo tu posición, pero me suena un poco subjetivo, ¿no? Un poco ahí dentro de lo utópico y lo idealista también, ¿no? Eso Claro. me gustaría que me aclares. Ya, yo creo que para eso hay que ponerlo las categorías que estás poniendo en dos niveles. Primero, la concepción del famoso Estado capitalista, que yo creo que nunca existió como tal, contra la segunda, que es el accionar capitalista de todas las personas. O sea, los individuos buscan producir, buscan tener recursos, buscan generar su propiedad y buscan pasarla a sus siguientes generaciones, si es que la tienen, o disfrutarla como ellos quieren. Eso es una muestra de la economía capitalista a nivel ciudadano. No hay otro sentido. Lo otro del modelo capitalista que te pongo en duda es muy diferente. ¿Por qué? Porque ahí ya podríamos discutir si de verdad hubo un capitalismo o un libre mercado en Bolivia o fue un manejo tremendamente mercantilista, que fue un sentido de capitalismo para los amigos, malos contratos que sí existieron. Yo no voy a defender, por Dios, he dicho, al Estado neoliberal, si es que existió aquello, o a esa época, para ponerlo en un sentido, sino en el sentido de cómo el ciudadano, y aquí voy a la parte inicial de tu pregunta, cómo debe sentir la reforma el ciudadano. Primero, sentir que el aparato, porque ese es el sistema del Estado, el aparato como tal, no solamente debe reducirse en tamaño, en gasto, sino también en intensidad. Porque no te olvides que el poder como tal no solamente es que gobierne una persona de tal tiempo a tal fecha o de que gobierne en tal espacio geográfico, sino también en intensidad. Y creo que ahí es donde hemos perdido mucho y nos hemos mal acostumbrado y resignado, ¿por qué no?, a que no podamos hacernos cargo de ciertas cosas. Te pongo un ejemplo, cortito. En La Paz, en Carnaval, hubo una batida del gobierno municipal por las máscaras y quitaron máscaras. ¿Por qué? Porque una ley municipal que se sacaron de la manga decía que las máscaras tenían que tener 5 orificios para Carnaval y si no, no eran seguras.
Es sensato que el Estado, porque la alcaldía también es Estado, obre de esa manera. Y así podemos encontrar decenas de cosas. Claro, uno dice, no me afecta, no es grave, mientras no me toca. Y creo que el desmantelamiento de ese Estado más bien es necesario. Porque no solamente representa un gasto, sino representa una especie de pisoteo a la dignidad ciudadana. Cuando tienes, y no solamente económica, nos quedan segundos, vamos al otro. A nivel legal, a nivel de seguridad, a nivel policial. Es sensato que un policía no cumpla sus procedimientos, que te quiera llevar algo cuando en realidad te corresponde una multa. Parecen cosas básicas, pero a la vez parecen tan utópicas de lograr para nosotros. Pero es entre comillas, obvio. Digo entre comillas porque no es. Pero ese tipo de cosas las que a mí, como liberal, me enervan. Podemos discutir el tema económico, lo decía hace rato, reducción del gasto público, la emisión monetaria, todas esas cosas que alguien seguramente con conocimientos en economía puede ser mucho más extenso en aquello, pero en realidad es otra dimensión de aquello. Es la dimensión de que el ciudadano vale porque sí. Es la dimensión de que la convivencia se puede dar por acuerdos, no solamente de político a político, sino también entre ciudadanos. Que las voluntades pueden ser contractuales y no necesariamente impuestas. Que la solidaridad incluso no es obligatoria y no puede ser impuesta. Tiempo. Muchísimas gracias, Andrés. Camila, ¿sientes que tu pregunta fue contestada? Voy a hacer una pregunta consecuente. O sea, Perfecto. ¿no? Me llama mucho la atención. Para empezar, estás diciendo que no hay un sistema capitalista per se, ¿no? No, un sistema de libre mercado capitalista, no. Existe un sistema que beneficia a amigos del poder, que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál No. es la diferencia entonces? Que un sistema capitalista de libre mercado beneficia a la competencia, en el que no hay privilegios para ciertos sectores. Y por eso mismo, dentro de lo que mencionaban hace rato, uno de los principales errores de la dirigencia empresarial cruceña en su momento fue aliarse al poder, porque asumían que sus beneficios económicos, contractuales, licitaciones, no sé lo que sea, les permitían sobrevivir y lucrar. Cuando a mediano plazo, y no solamente a nivel ideológico, sino a nivel realidad, son contrarias. Entonces, el sistema del libre mercado, el sistema de libertades económicas, para poner un nombre más sensato, se basa en eso, en la competencia, en la oferta, en la demanda. Y los percibimos todos. Entonces, el sistema boliviano no lo es. Por más de que haya amigos capitalistas y con plata, eso no quiere decir que el sistema sea de libre mercado. Muchísimas gracias, Camila. Pasamos a Marcelo, por favor. Podrás y tendrás la oportunidad en la mesa de debate, no te preocupes. Marcelo, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Andrés, quiero creer, en realidad entiendo que tú eres filósofo y debes entender mejor ese concepto, pero en gran parte de tus intervenciones entiendo que hablas mucho de concepciones que están muy relacionadas al gobierno y no tanto al Estado. Entonces, gran parte de las consultas que te hemos hecho es el rol del Estado dentro de la sociedad. Es verdad que el gobierno como tal puede tener leyes y tú sabes como abogado que estas leyes se van cambiando según el contexto, bueno, según el tiempo, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo que dabas sobre la Alcaldía de La Paz creo que no llega a caer en aporía porque no es parte del concepto o de las preguntas que lo pone como un estamos ejemplo, puede tomar 20, pero... Claro, pero la pregunta concreta es, ¿cuál es el rol del Estado dentro de la sociedad? Y hablamos no solamente desde una visión de interacción de individuos, sino también desde lo que es el poder adquisitivo que puede tener un individuo o la relación económica, de comercio. ¿Cuál es, para ser puntual, cuál es el rol del Estado dentro de la sociedad? Primero lo que decías, para que no se genere confusiones, y está bien la pregunta, la diferencia entre el concepto de gobierno, Estado y gobernantes. Hay una precisión que hace muy bien Juan Bautista Alberdi en un libro cortísimo que se llama La omnipotencia del Estado. Justamente él menciona que hemos heredado en Latinoamérica una visión muy romana de esto, que es la idea de idealizar al Estado y justamente asumir que quienes temporalmente están en el poder se vuelven la voz del Estado o del país o de la patria, aunque término que no me gusta. Pero en ese sentido, esa unión de conceptos, o esa unión ni siquiera de conceptos, sino de personas, de identidades, es justamente uno de los problemas. Porque cuando pensamos nosotros en la violencia del Estado o en el abuso del Estado, claro, no podemos pensarla en una cuestión abstracta, porque es alguien que la ejecuta. Es un policía, es un político corrupto, es un extorsionador, o sea, está materializado en alguien. Entonces, eso ha hecho que nuestra crítica no vaya necesariamente al Estado, sino a la persona.
Y así podemos caer en la idea de pensar que solamente se necesitaría personas con una moral o una brújula ética más o menos correcta para que las cosas funcionen bien. Y no problemas de fondo, que es lo que venimos discutiendo hace rato. Porque alguien me dirá, no, pero entonces, ¿por qué no entraría un gobierno que haga las cosas bien o que sean honestos? No. Sí, seguramente sería menos dañino, pero sería dañino igual. Ese es el problema. Y en cuanto a lo segundo que mencionabas, del rol del Estado, insisto, yo desde mi posición de liberal, asumo que el Estado debe ser mínimo. Yo no caigo en la idea de decir que no debe existir, no, me parece que no. Inclusive la misma reducción del Estado no se va a dar de una noche a la mañana. Es un proceso, porque aparte implica cuestiones culturales, educativas. Ok, es la visión realista. Insisto, e inclusive así, desde una visión de un liberalismo crítico, hay que asumir que puede haber problemas y puede haber fallas, porque somos seres humanos. Y los políticos también son seres humanos. Entonces, y creo que eso es algo que nos hemos olvidado, que nos han trastocado justamente. Que la idea de que el gobernante, imbuido de un apoyo mayoritario del 54%, tiene la voz correcta, o que encarna la voz de las personas y la infalibilidad, peor que la papal. Y la clase política se vanagloria de eso. A nivel nacional, departamental y municipal. No, pero si yo he ganado con el 54. Ha votado más de la mitad por mí. ¿Por qué no voy a poder hacer las cosas? Y volvemos a lo que mencionabas. ¿Eso sobre quién cae? Sobre los ciudadanos. Tanto los que no están de acuerdo, la disidencia, un gravísimo problema también cultural es la intolerancia, es la disidencia política en Bolivia, y sobre quienes lo sufren. O sea, tomar el poder, por ejemplo, es irrisorio. Hasta el sistema electoral está corrupto. Es irrisorio que una ciudad, en un municipio, un partido tenga 11 concejales de 11. O sea, es ridículo. Pero así es. Entonces el Estado se ha vuelto ese aparato, un aparato de opresión. Muchas gracias, Andrés. Marcelo, ¿deseas realizar una pregunta subsecuente? Sí, deseo. Perfecto. Gracias, porque ya como que ya hay de dónde agarrarnos. Entonces, en el sentido de que el Estado debe ser chico, en esa lógica, ¿tú no crees que igual va a existir una asimetría de relación de poder? Es decir, ¿cómo puedes proveer el hecho de que lo privado va a garantizar la justicia social? Es que no hay garantías. Justamente una de las funciones del Estado mínimo es la justicia. Cualquier liberal te va a decir que la justicia no debe quedar en manos privadas. Es una de las funciones del Estado, del liberalismo clásico. Entonces la justicia va a seguir existiendo. Un caso de explotación o de esclavitud no lo puede sostener o manejar un privado. Es un delito. Entonces la seguridad y la justicia sí son funciones de... Ahora, en otras cosas ya es complicado. Por ejemplo, en el tema de políticas sociales, en tema de políticas laborales y más, sí, y se abre lo mismo. ¿Es de verdad, han sido de verdad la solución durante tantos años? ¿Han sido una solución estructural? Lo que no quiere decir que no se hayan resuelto o no hayan ayudado a arreglar algunos casos. Otra discusión. Pero ¿estructuralmente han sido la solución? ¿Culturalmente han sido la solución? Creo que no. Entonces, creo que en ese sentido la reforma tiene que ver con eso, con la idea no solamente política y jurídica, sino también cultural de lo que tenemos en Bolivia. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Marcelo. Acabamos de superar la primera etapa del 6-1. En la segunda etapa tendremos a nuestras panelistas y a nuestros panelistas enfrente en la mesa principal. Quédense atentos. Iniciamos la segunda etapa del 6-1. En este momento, nuestros invitados panelistas pasarán a la mesa principal para iniciar el debate. Nuestra primera invitada es Carol. Bienvenida. Entonces, corre el tiempo. Pueden empezar. Bueno, yo voy a, empezar con la última idea que has nombrado, que es justamente esta cuestión de la reducción del Estado. Y para eso voy a leer un par de datos de un economista boliviano, es Stasiak Sapliski, que lo saca del presupuesto ciudadano del 2024. El 18% del presupuesto se destina a sueldos en el Estado. Y de este monto, el 73%, o sea, de este 18%, va a salud, educación, militares, policía. El gobierno central, lo que sería el ejecutivo, ministerios, legislativo, judicial, apenas alcanza el 5.4% del total del presupuesto. Evidentemente, existe un gasto público, pero resumiéndolo a la parte de los sueldos, realmente, si nos vamos a este dato del 5.4%, no arreglaríamos la crisis deficitaria, digamos,
en esa reducción, digamos, de lo que sería el gasto público en cuanto a sueldos. No estoy hablando de las empresas deficitarias Claro. del Estado. No, Pero es que lo que pasa es que hay una cosa. No de repente no solucionamos. perdón, no he Primero, terminado. pero estamos Que, debatiendo. que concluya la idea. Ah, claro. Sí, entonces, en ese sentido, pienso que se están vaciando mucho los términos de significado y estamos viendo en la política nacional que justamente se habla de sí, reducción del Estado o mismo lo que decía el compañero, el socialismo del siglo XXI, pero no estamos llevando a los hechos, a la verdad histórica y a los datos que tenemos, ¿no? Entonces, evidentemente hay un déficit en las empresas del Estado. Sin embargo, en cuestión de sueldos y de presupuesto de los que ocupan los cargos en el Estado, estamos viendo que solo es el 5.1 y que si se redujeran esos cargos, en realidad no arreglaríamos el problema del déficit. ¿Cómo arreglarías tú ese problema? A ver, es que partamos de una cosa esencial. Se reducen los montos que dices de sueldos, pero aparte están los de los ministerios. No, Son- el 5.3 representa ok. todo lo que es el poder ejecutivo, es decir, ministerios, Ya. legislativo, judicial. Ya. Es que hay otra cosa, y ahí es donde yo me quiero concentrar. Es un tema económico, por supuesto, pero también es un tema ético. Y lo que pasa es que nosotros tendemos a olvidar estas cuestiones. Y no porque yo me dedique a la filosofía, es una cuestión central. ¿Cómo puede una persona sentirse digna dentro de un país en el que para hacer un mapa catastral tienes que ir con 25 tipos de inscriptores y no te lo sacan? ¿Cómo es posible que el ciudadano que se siente que tiene que transitar encima con un modelo que abusa del centralismo en todos los niveles, tenga que ir y no le hagan su trámite? O sea, ese tipo de cosas, sabiendo que hay funcionarios, porque alguien podría decir, no, es que hay que aumentar funcionarios. No, es lo peor que se puede hacer. Y otro ejemplo, la justicia, aunque estamos hablando del Ejecutivo, puede aplicar. Hoy la justicia se está quejando, de que le están reduciendo a 140 millones su presupuesto. ¿Quién en su sano juicio va a ir a decir, sí, la justicia hay que darle más? Porque éticamente, moralmente se siente pisoteado. Y eso, y entiendo muy bien, los números, podemos jugar con números y demás, pero el tema es la cuestión ética. Y eso creo que a mí es lo que más me escuece. No porque no importa lo económico, está, pero la idea del ciudadano que siente que lo que paga, que lo que le sacan en sus impuestos, que lo que le sustraen, no repercute en su vida, es lo más triste. Entonces, por lo que entiendo, tú piensas que un privado, en todo caso, tendría una moral mucho más, digamos, fuerte en ese sentido para manejar sobre todo No, porque los temas del Estado que, bueno, tú dices, no, la justicia no, porque la justicia es de los supuesto, esa públicos, ¿no? Pero en el empresas, resto por de los supuesto, temas, entonces, por supuesto que sí. Hay una acotación que hace Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía, y es que justamente por cuestiones culturales y educativas hemos tendido a creer que existe una moral superior en el aparato estatal, pero además que es ineficiente, porque encima asumimos que esas personas están ahí por una capacidad intrínseca, cosa que creo que nadie va a poner como una verdad. Están ahí por política. Entonces, ¿por qué tendría que haber una moral superior en lo público? ¿Por qué tendría que haber una infalibilidad en lo público? ¿Por qué? en realidad yo difiero de esa idea, porque creo que el contexto boliviano nos ha dado cuenta histórica, la verdad histórica, de que siempre más bien vemos al sector empresarial como si fuera el dador de la moral, el que realmente podría hacer las cosas. Y te voy a lanzar un dato concreto de la realidad histórica concreta en ese sentido. En el tiempo del gobierno de Evo Morales existía un sistema de cuotas para la exportación de la carne. Este sistema de cuotas la lógica era que justamente el empresariado, el agronegocio, no sobrevenda, no exporte sin primero prever la demanda interna, ¿no? El caso concreto y lo que ha pasado es que Arce ha liberado las exportaciones. Que las vuelve a cortar cada cierto tiempo. Arce libera las exportaciones, por favor, déjame terminar. Arce libera las exportaciones, quita el sistema de cuotas que existía antes. Que lo ha vuelto a poner hace 2 semanas. ¿Puedo terminar, por favor? Pero los vuelve a poner. ¿Pero es una puedo mentira. terminar, por favor? Es que es una mentira. Es que en el hecho concreto de la realidad, cuando quita el sistema de cuotas y se permiten las exportaciones, ¿qué pasa? Hay un desabastecimiento en el mercado interno, a pesar de que los empresarios se habían comprometido primero a agarrar la demanda interna y sostenerla y después recién el excedente. Por favor, déjame terminar. Entonces, yo pienso que en la realidad concreta nos está demostrando en realidad que al empresariado no le importa el bolsillo público, sino le importa evidentemente el bolsillo privado. Entonces hay un conflicto de intereses. Cuando vos vas a manejar economía, hay un conflicto de intereses porque el público, el privado no va a ver
el beneficio de los públicos, va a haber el beneficio de los privados. Otorgaremos un minuto extra Sí, para por favor. poder hacer la contestación correspondiente. Sí. ¿Te parece correcto, Karen? Sí, claro que sí. Primero, Perfecto. Primero, que encima hay un problema peor con lo que hace Arce, porque Evo Morales fue el de la idea de estos cupos, pero encima el empresario que ya sabía que había cupos tenía que bancárselas y saber cuándo había. O sea, cuál era su tipo, cuál era su tope. Hoy no. Hoy cuando quieren te dicen no, cuando quieren sí, cuando quieren no. Porque así funciona ahora. Es más perverso todavía. Y segundo, por supuesto que el empresario va a ir, porque ese es el sentido. O sea, no que sea un empresario opresor o que sea especulador, porque supone para eso hay normas. Pero el tema está en que no es el moralizador. Yo no sé de dónde se saca esa idea de que el empresario tiene que ser un guiador moral de la sociedad. Y creo que nadie está pensando que son, porque todos conocemos varios empresarios inmorales que se han beneficiado del poder. Y encima, y aquí viene eso que mencionabas con la época de Evo Morales, encima que se han beneficiado del poder y han creado este sistema de chantaje perverso. Porque justamente, uno podría decir en la lógica fría, entonces que de que exporten lo que quieran y que hagan que deberían, pero ¿cómo van a hacer si ellos mismos están subsidiados? Están chantajeados por el mismo sistema perverso. Si ellos se benefician de los subsidios, por supuesto el Estado va a poder controlar sus exportaciones. Es un sistema perverso. Muchas gracias. Carol, puedes retornar a tu asiento. En cualquier momento dentro del debate puedes levantar la mano para intervenir y tu compañero que se encuentre dentro de la mesa principal te puede ceder la palabra. Gracias. Muchas gracias. Cruz, bienvenido a la mesa principal. Iniciamos entonces con el tiempo. Pueden iniciar. Ya. Primero que nada, a mí me llama mucho la atención de tu visión del empresariado que no necesita esa regulación del Estado. Para ir siendo puntuales, yo quisiera darte un ejemplo de un país vecino que tenemos que le da mucho protagonismo al empresariado, que es el del Estado de chileno. Concretamente, en una parte de la ciudad de Santiago, que es la capital, hay una comuna que se llama Estación Central. Durante los 2000 se le permitió al mercado inmobiliario que construyan edificios residenciales. ¿Ya? Estos edificios residenciales no tuvieron casi ninguna regulación y eso provocó que sean rascacielos enormes sin ningún tipo de planeación. Y ahora hay una especie de crisis en la que esas viviendas están con demasiadas personas dentro de una sola habitación y tienen que hacer filas enormes para simplemente usar el ascensor porque no está planeado. Entonces, ahí hay una situación de observación de que el privado realmente no planifica como debería ser, que es lo que se escucha mucho en el discurso de derecha. Tampoco. Ya, pero es que tampoco estamos para idealizar ¿Sí? la parte de la derecha. Y concretamente con ejemplos acá, te puedo dar el ejemplo del cordón ecológico, que en asociación con el propio Estado se le está dando espacios a inmobiliarias para que construyan dentro del cordón ecológico. Entonces, ¿realmente cuál es la visión del Estado? Tiene que regularizar, si te das Pero cuenta. por supuesto que hay una regulación mínima, pero el tema es que precisamente ¿quién falla ahí? Se supone que, lo he dicho hasta el hartazgo, el individuo, los hombres y mujeres somos dignos o somos capaces de cometer errores. Ujú. Pero se supone que la administración está para controlar esos errores que atentan contra la seguridad, contra la vida, contra la propiedad y contra la libertad. Ok, estamos en eso. Entonces, ¿quién debería controlar el tema del cordón ecológico? O sea, va a existir ambiciones en el empresariado, va a existir. Yo no voy a decir que no, insisto, yo no pongo en un altar a los empresarios, pero asumo que lo público es justamente donde se pervierte todo. Porque es ese público el que tiene la opción de decidir, decirle, no lo hagas, así me pongas 80 millones en un maletín extraño, o hazlo. ¿Quieres otro ejemplo? Al otro lado del cordón, Porongo. Las urbanizaciones. Ujú. Es correlativo a las inversiones que tiene el desarrollo del municipio de Porongo. Podríamos establecer que es muy complicado. ¿Y dónde está entonces ese sistema? Que el público que emerge de la votación popular, que representa los sueños de la mayoría, cumple. No. Pues digo, no es que el empresario, a ver, quiero que quede claro esto en general, no es que el empresario sea infalible o sea un faro moral, ni siquiera las élites, tema para otro momento, sino que es ese espacio donde se generan opciones, se generan inventos en otros lados, o se generan ciertas iniciativas que pueden dar soluciones. Ya que estamos hablando de ejemplos, para no caer en lo casuístico, hoy te sale que va a haber una aplicación para que pueda haber, para que veamos combustible. Los privados lo hacen hace meses. Ya, perdón que te interrumpa, pero quisiera hacerte una pregunta concisa. ¿Hasta dónde tiene que llegar el papel del Estado? ¿Hasta dónde tiene que regular?
¿Y dónde termina Lo la he dicho antes, liberalización? vida, libertad, propiedad y seguridad. Es eso. Es eso. Si nosotros vamos a asumir que el Estado debe ser un compensador social e histórico, puede ser que sea un deseo llenísimo de nobleza, que sea esplendorosamente lindo en el discurso, pero es peligroso. ¿Por qué? Por lo que hemos discutido ya varias veces, que el poder, siguiendo la célebre cita de Acton, el poder corrompe. Entonces, ese individuo que se siente con poder y con supuesta iniciativa para poder arreglar los problemas de las personas, no lo va a hacer. Es una mentira, y no una mentira ideológica, es una mentira real que estamos viendo aquí y en Latinoamérica en general. Varias de las políticas sociales que se han venido enarbolando desde gobiernos de la izquierda han terminado siendo desenmascaradas en sus hechos por sus mismos gobernantes. Y ese es el problema. Creo que ahí podemos sí tener un punto en común. Es que el problema aquí es que la ciudadanía asume una visión poco crítica de su liderazgo político, que es como ponerse una camiseta de un equipo y asumir que todo lo que va a hacer está bien. Y eso nos ha hecho mucho daño a cualquiera de los partidos políticos, cualquiera de las ideologías. Y ahí es donde se peca, que el error es solamente casual, que solamente en ese momento. No, si hay una repetición constante es que algo está mal, que algo está fallando. Y si nosotros estamos empezando como ciudadanos en etapas formativas de nuestra vida, o peor aún, ya en etapas profesionales, a endilgar esa responsabilidad, decirle, ok, tú tienes que invertir en esto para solucionar estos problemas y te voy a dar no solamente mis recursos, que no te los voy a dar porque quiero, sino porque me los quitas cada mes, sino además que te voy a dar la superioridad moral para poder hacer esas cosas. Es muy complicado. Es que creo que lo estás llevando mucho a la cuestión moral. Es que es una cuestión moral. Justamente, es una cuestión de degradación moral que repercute en lo económico, en lo educativo, en lo social. Es cierto, no vamos a vivir de moral, completamente de acuerdo. Primero el estómago, luego la moral, decía cierto filósofo francés. Pero el sentido de que eso está en la perversión, porque esas brújulas morales, Pero es que esa decisión monosilábica que decía Octavio Paz o del sí o no, lo hacen los individuos. Los individuos que se sienten perfectamente impunes, socapados por un sistema, inclusive los empresarios, y esto es la razón, que se sienten socapados por un sistema que no funciona. Pero es que ahí está la cosa, mira. Por juzgados que no tienen fallos justos, por fiscales que hacen de la vista gorda. ¿Quién es el culpable en esos casos? O por supuesto hay una culpa delictiva del privado. Pero ¿cuál es la institución que debería frenar eso y que está fallando? Pero es que ahí El estás Estado. empezando a hablar de la cuestión sociológica y cómo la sociedad entiende lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí ya tenemos que ser muy específicos con Bolivia. Creo que estás yendo muy hacia la moralidad nos va a guiar y sigo sin Tiempo. tener en claro cuál es tu posición de hasta dónde tiene que Juan, llegar el Estado. pero Quisiera sí. cerrar con esa ¿Deseas pregunta. cerrar tu idea o cederle ese minuto a Carol para una intervención? Se lo cedo. Perfecto. Gracias. Sí, justamente como mi compañero, yo no estoy entendiendo bien porque primero pones la moral como si fuera el eje al que nos tendríamos que dirigir, pero al principio conmigo al menos has dicho que de pronto los empresarios tenían tal vez más moral que el Estado, pero después desdices eso y dices que en realidad los empresarios también pueden ser inmorales. Quisiera que por favor aclares en ese sentido y también respondas a mi compañero con hasta dónde el Estado, ¿no? La última pregunta que te hace. en cuanto 2 minutos para la contestación. Ok, hay tiempo. En cuanto a lo primero, sí, a ver, lo que se establece justamente es que hay una visión de sociedad que es perversa. Eso es innegable. Hay una visión de la sociedad que es perversa. La instrumentalización del ciudadano, haberlo vuelto, ni siquiera diría un objeto, haberlo vuelto un engranaje dentro de una máquina, es pues degradante. Y quienes no, es aparte de prejuicio económico, aparte de prejuicio político, aparte de todo eso, es una visión inmoral. Y quieras o no, va por ese lado. No va a resolver la moral los problemas, ok, estamos de acuerdo. Tiene que venir acompañada de otras cosas. Y eso me conduce a la siguiente pregunta. ¿El Estado está para ser un aparato que debe velar por la vida, libertad, propiedad y seguridad de las personas? Ok. Eventualmente, dadas las condiciones sociales, porque tampoco hay que ser dogmáticos, habrá cuestiones relacionadas a obras públicas y demás, por lo menos en una fase inicial de la transformación del modelo, claro. Pero aún así, pues tendríamos que echar ojo de aquello. ¿Por qué entonces no podría decir que una obra pública o cualquier obra pública que está siendo hecha por el Estado no debe ser vigilada?
porque los seres humanos son perfectamente corrompibles, incluidos los empresarios. Pero en ese sentido, todos podemos hacer nuestra parte de participar socialmente y hacer el hecho de control social que está garantizado en la Constitución Política del Estado. Pero claro, 50 segundos. Se hace, y ahí viene un problema que es tremendamente ideológico. ¿El control social necesariamente tiene que ser colectivista? ¿Por qué el ciudadano como tal no se le permite? Otro ejemplo que me garantiza esto. Cuando hay una demanda laboral, ¿se escucha al ciudadano aunque tenga la razón si es solo o se le da cuando es recién la corporación y el sindicato, aunque no tenga la razón? Ese es el tema. Una visión también colectivista de la sociedad. Tiempo. Muchísimas gracias por las intervenciones. Juliana, a la mesa principal. Gracias. Reloj en marcha. Ya. Pueden comenzar. Buenas noches, Andrés. Yo quiero tomar la idea central de que hablaste de que la Constitución no necesariamente representa al tema de la sociedad. Sí. En este sentido, tenemos que darnos cuenta que la Constitución surge de esta reforma del año 2006-2009, recién se pone en marcha, que vemos que inicia en realidad con una asamblea constituyente. Sí. A la asamblea constituyente, uno, tienen que ir los ciudadanos y segundo, también se vota a los ciudadanos. Esto representa en sí también la voluntad de la sociedad. ¿También en qué sentido? En el sentido de que dentro del artículo 306, parágrafo 1 y 2, está el hecho de que la economía no solamente se respeta la economía privada, la economía estatal, se respeta también el hecho de la economía comunitaria y del hecho de las cooperativas. Entonces, estamos hablando en sí de una crisis institucional de cómo funcionan nuestras instituciones por el tema burocrático, o estamos hablando de una crisis política de izquierda. ¿Yo por qué me voy al tema de la izquierda? Por el hecho de que siempre se estigmatiza el tema de que por la izquierda estamos así, por la izquierda o que la izquierda tiene el control del gobierno. Mencionaste un punto muy importante, el tema moral. Pero ¿hasta qué punto las instituciones operan con la moralidad? Porque si nos damos cuenta, la moralidad no crea leyes. En realidad no crea leyes, pero se convierte en un contrapeso o un recurso alterno a las leyes. Si no, no aparecerían cuestiones como la desobediencia ni como la rebelión, que son contrarias a las leyes por naturaleza. En cuanto a lo que mencionabas, sí, me reafirmo en la idea. El tema de la Constitución no representa una identidad, porque bajo esa lógica, el día que empezó a estar vigente, todos cambiamos de identidad. Y no es así. La categoría del ciudadano y de lo que es, de lo que representa, es mucho más compleja que lo que establece una norma. Pero no por eso está instituido también en nuestra Constitución de que es una pluralidad tanto jurídica. Peligroso, por cierto, porque no hay que olvidarnos del contexto de que cuando se aprobó eso, más allá de los intereses políticos, estaba de moda el pluralismo jurídico con el tema indigenista. Hay otros casos también de pluralismo jurídico que no son necesariamente buenos, como el caso militar. Yo estoy muy en contra del pluralismo jurídico militar y de los tribunales especiales, por cierto. Y en cuanto al otro, que está muy interesante lo que decías, el tema de reconocer las economías. Claro, pero al final, si pudiéramos pensar, excepto la estatal, al final todas son el desprendimiento de categorías individuales. ¿Qué es el sistema cooperativo? A lo que justamente, ya que estamos aquí en Santa Cruz, ha sido tan marcado, no perfecto, nunca nada lo es, pero sí tan marcado en la historia. Un grupo de personas que asumieron una carga, que asumieron un interés, que obviamente después funcionó y tuvieron beneficios, eso es innegable, pero que en su momento asumieron que había falencias del modelo estatal. Y que había que conseguir cosas para que la gente subsista. Inicialmente, no para hacerse ricos, sino para subsistir. Pero si te das cuenta, eso está enmarcado en nuestra Constitución porque tenemos que tener en cuenta, y como vos bien lo mencionaste. Pero básicamente eso podría englobarse sin ningún problema en la economía individual, porque el libre mercado establece la libre asociación, no establece que yo no me tenga que asociar con nadie. Si los intereses de una comunidad X que necesita riego son conjuntos, bueno, entonces hagamos una Pero tenemos que cooperativa. tener en cuenta de que la cooperativa no solamente existe por intereses tanto sociales como lo estás mencionando, de que tal vez una comunidad necesita esto. Hay igualmente cooperativas que es tema también privado y tenemos que también darnos una puntualización acá, es de que mencionaste también la crítica al Estado, a lo público, pero si nos damos cuenta, el Estado existe y por lo mismo el Estado que sea público crea leyes y esas leyes, malo o bueno, ahí es a lo que me voy. ¿Es una crítica a la institución, o sea, al tema del gobierno? ¿Estamos haciendo una crítica a las instituciones o es una crítica a la política? Yo creo que en mi caso es una crítica a la institución.
Yo no tengo ninguna manera de afirmarlo, porque yo considero que el Estado, siguiendo una idea que es cierto, puede parecer extraña, pero sí perfectamente sensata si la analizamos de Ludwig von Mises, el Estado como tal es la violencia. Es la violencia, obviamente legítima, y obviamente legal, entre comillas, porque cualquier cosa que nosotros hagamos o cualquier cosa que haga un policía nosotros la hagamos sería ilegal. Existe una legitimización utilitaria de la violencia, es cierto, pero genera violencia. Por ejemplo, yo tengo una causa noble, pero quiero que alguien haga control. Tengo que establecer un sistema de coerción, de amenaza bajo cárcel. Por más noble que sea mi causa, está implícito. Entonces, la crítica va en los dos sentidos, a los actores y al sistema. Tiempo. Juliana, ¿deseas hacer una contestación? No. Perfecto. Pasamos entonces con Denilson. Pueden iniciar. Hola Andrés, a mí me parece que tu idea es muy utópica. No hablas de un país, no hablas de Bolivia, hablas desde las ideas. Me parece que estamos hablando de algo que no existe y no va a existir con un liberalismo como el que vos planteás, por ejemplo, ¿no? Porque es un liberalismo que no se define ni siquiera con los sectores plurales de Bolivia, con los movimientos sociales, con las indígenas, con las mujeres, con la población LGBTI, en mi caso, central. Por eso a mí me gusta problematizar la idea de por qué vos no le das nombre a los problemas estructurales y las crisis que sostienen y que nuestros cuerpos sostienen, ¿no? Que para mí lo defino como patriarcal, lo defino como capitalista y lo defino como colonial. Porque si yo parto desde estos tres ejes sistemáticos, ¿Cómo ¿no? definirías cada uno de los Lo tres? defino el capitalismo principalmente porque yo soy una persona de clase trabajadora. Clase trabajadora, De todos, sí. todas, pero vos sos liberal, defendés el capitalismo. Tal vez yo no me defino capitalista porque no soy dueño de medios de producción. Yo tampoco. Vos tampoco, bueno, te definís así. Colonial, por toda la historia que atraviesa nuestros cuerpos, principalmente la población LGBTIQ en Bolivia, que vivimos históricamente, aunque vos pareciera que para vos es colectivista, es el pensamiento ideológico que yo tengo y es parte de un movimiento al que yo soy parte y que nos atraviesa el cuerpo principalmente con la imposición de la heterosexualidad obligatoria que también el liberalismo lo propone. No, y falso. bueno, ahí lo tenés a Milei, por ejemplo, ahora persiguiendo, bueno, es parte del liberalismo actual latinoamericano. ¿De política internacional? Bueno, pero es parte de vos también te sumás pensando el liberalismo también a nivel global. O sea, yo te estoy Pero no poniendo un pero no de ejemplo de actores. liberalismo sobre de cómo la heterosexualidad. Vamos. Encaminemos el tema. De política internacional. Crisis, Bueno, crisis hablemos de la económica y guerra de social Entonces, la de crisis- Bolivia. Bueno, entonces segundo, la heterosexualidad obligatoria sobre los cuerpos, eso también se estuvo en Bolivia, hasta ahora no se ha podido establecer el matrimonio igualitario, no sé qué opinás eso del liberalismo. Y tercero, el patriarcado, ¿no? Sobre cómo las mujeres hasta ahora no pueden establecer igualdad salarial y los casos de feminicidio y violencia. Y tercero, la despenalización del aborto, por ejemplo, en Bolivia. Eso. Yo pienso que hay una visión bastante contaminada, porque se asume que el liberalismo equivale al conservadurismo. Y si bien pueden tener algún punto en común en cuestiones económicas, son completamente diferentes. Yo no creo que mi visión liberal contraste con lo que has dicho. Mientras sean decisiones de las personas perfectamente tomadas, consentidas, yo no creo que haya ningún Ok. punto en contraste. Ahora, lo que sí va a haber, como siempre, es la idea de que, por ejemplo, no podamos debatirlas. Si, por ejemplo, me dices que esa es una verdad que no debe ser tocada y no debe ser, y que es políticamente incorrecta y que debe ser debatida, ahí sí vamos a tener un problema de naturaleza, obviamente, no solamente liberal o de otra ideología, sino de tolerancia. Justamente el ambiente de tolerancia es lo que nos permite eso. Por eso digo, yo creo que hay una contaminación, y lo has llevado tú, llevándolo al tema internacional. No confundamos conceptos. Yo creo que justamente por problemas de violencia, de restricción de identidades, de todo eso, justamente es porque la mejor respuesta es la libertad. Yo pienso que ha habido gente internamente dentro de los movimientos conservadores y del otro lado también de los movimientos de izquierda que han alejado al liberalismo puro filosófico, no económico, podemos discutir otro momento, filosófico y político de esas banderas. Yo me percibo liberal y creo que no tengo ningún problema en decir que yo no tengo ningún problema con que la gente tenga sus decisiones. Peor aún, y sí tendré problema cuando el Estado se los quiere imponer por mi visión liberal. Entonces creo que hay ahí una contaminación, no en tu caso, pero sí a nivel discursivo de conceptos que es peligroso. Entiendo que hay contradicciones, pero de eso se trata. Porque el momento en el que, justamente como decía hace rato, se establezca una verdad, ya sea desde el poder o ya sea desde la corrección política, esto se va a acabar. Esto.
Y creo que ahí es donde perdemos todos. Denilson, ¿deseas utilizar un minuto extra para hacer una contestación o le cedes la palabra a Juliana en ese minuto? Le quiero usar. Perfecto. Bueno, a mí me parece porque hay dos perfiles ahora que están perfilando a solucionar la crisis en Bolivia. Uno es Manfred y otro es Tuto, Ujú. ¿no? Ambos tienen ideas liberales, capitalistas, imperialistas. Hasta por ahí. Y además, bueno, para vos, pero para mí, imperialistas también. Y ellos sí tienen un pensamiento conservador. Ujú. Tenemos a un Manfred que no recuerdo el año aún, pero 2002. que dio 2002. 2002, sí, que dio Claro. una frase muy homofóbica Sí, sí. para un contexto que hasta ahora Claro. creo yo que puede seguir Claro. replicando, y también un Tuto Quiroga que también tiene un pensamiento conservador, y yo creo que no va a tener una respuesta de la crisis ni en términos económicos ni en términos sociales, porque además son racistas, ¿no? No desconozco exactamente. Habrá que darle la oportunidad a ver si han reflexionado y han mejorado sus posiciones. A No lo ver, sé. No lo sí. sé. No lo sé. Aparte Pero que... hay un antecedente, No, sí, por y ese supuesto. antecedente ya te muestra un perfil No, pero volvemos a lo mismo. conservador, liberal, y justamente, capital. y ahí los ponemos No, y ahí pero y ahí los exacto. ponemos a prueba, porque el liberal tiene algo que el conservador no tiene. Pero que es sos la, que vos, es, no, Andrés. que es la capacidad. Ellos No, son la política. Ya, pero ellos, bueno, Pero estás, sos estás vos. hablando conmigo hoy. Tiempo. Exacto. Estás hablando conmigo Tiempo. hoy. Muchas 30 gracias. segundos. Lastimosamente el tiempo ha concluido. Extendimos un minuto para cerrar la idea. Pasamos a la siguiente panelista. Bienvenida, Camila. Juliana, Denilson decidió no cederte el minuto extra, pero puedes realizar una intervención después del debate en mesa de Camila. No existe ningún problema con eso. Muchas gracias. Bueno, Camila, un segundo, por favor. Vamos a activar el reloj. Pueden iniciar. bueno. Quiero hacerte una pregunta. Sí. Quiero que me expliques inicialmente, ¿no? ¿Cuáles son las leyes del mercado? Desde tu posición, Ya. ¿no? ¿Por qué, no? Porque quiero entender, ¿no? ¿Cuáles son las reformas que, por un lado, has observado, ¿no? Hablando de los parches, Ujú. tanto en medidas económicas, sociales y políticas en nuestro Estado. ¿A dónde voy? ¿No? Pues quiero entender más o menos cuál es la propuesta, ¿no? Cuál es el paquete, digamos, de políticas o respuestas políticas económicas que una persona de tu perfil ideológico en una situación electoral, ¿no? En cuanto a propuestas programáticas, propondría, ¿no? al electorado en general. Entonces, ¿por qué digo esto? Entiendo que no estamos hablando de política internacional. Por eso voy a remitir a la historia de Bolivia, que vendría a ser 1985, ¿no? Cuando Víctor Paz, ¿no? aplica la nueva política económica, Ujú. y el 21060, y todas las consecuencias de la privatización de los hidrocarburos, y todas las consecuencias, ¿no? de medidas neoliberales puntuales que han devenido, o sea, históricamente han devenido las consecuencias de eso a un 2013, ¿no? y a un 2006. Y la Constitución Política del Estado, a la que tú dices que no estás de acuerdo o que tienes problemas puntuales al respecto, Sí. ¿no? A lo que planteo. Pero lo obedezco, por cierto. El sometimiento a la ley es algo que debe existir. Sí, como un buen liberal, por Sí, supuesto, ¿no? exactamente. Por ahí quiero empezar. Ya. Primero, en lo que dices de las leyes del mercado, bueno, no sé si te refieres a las leyes en el sentido grande o en el sentido positivo de las normas, pero igual, independientemente, las leyes del mercado, la gente suele simplificarlo con el tema de la oferta y la demanda, que está bien, por cierto, pero además, y de la competencia, pero además hay otra cosa, que al final es la visión un poquito más cercana a la visión de Mises, que la economía como tal es acción humana. Para no poner el nombre del título del libro, son decisiones de las personas. Cuando, por ejemplo, las personas asumen que tienen necesidades y quieren comprar algo tan sencillo como, entre comillas, sencillo, como un teléfono, o más complejo como sus proyectos de vida, qué van a estudiar, cómo van a invertir en educación y demás, son decisiones de las personas. Son justamente, es la proyección de las decisiones de las personas. Lo mismo la propiedad privada. La propiedad privada, ¿qué es? Una idea bastante seguida por Locke. Es una extensión de nosotros. Lo que es la materialización del trabajo, de mi esfuerzo. Hemos hablado justamente del tema laboral hace rato. ¿Para qué trabajo? Aparte para comer y para subsistir, para poder contar con cosas, contar con bienes, para contar con una seguridad jurídica de que nadie va a poder robarme, que el Estado va a proteger eso y que peor aún que el Estado me lo va a quitar. Llamarle casa, llamarle auto, llamarle tierras,
legalmente obtenidas, cierto, no vamos a defender aquí a terratenientes ni a traficantes de tierras, eso no se hace, pero sí desde el punto de vista de las personas que trabajan. Y creo que esas leyes del mercado, que por supuesto, aunque yo no soy economista, defiendo la postura liberal, ya lo he dicho, son las más compatibles con lo que somos. Y eso creo que es el punto que a veces cuesta reconocer, que no son perfectas, pero son más compatibles con lo que somos. La idea de proyectarme en el tiempo, que poder tener cosas, poder disfrutar de los frutos de mi trabajo, es algo que debería ser obvio. Pero ahora hay que defenderlo con esta cuestión ideológica cuando debería ser proclive a la naturaleza humana. Salvo, con la cultura humana, perdón, salvo que alguien asuma que debemos colectivizar todo, que nunca va a faltar, ¿no? Pero en el sentido cierto de lo que es esa la ley del sentido de la economía. Y en cuanto, volviendo a tu pregunta ya de la economía macro, creo que parte de los problemas justamente de esa medida fuerte del 1985, necesaria lamentablemente para ese tiempo, porque tampoco nos vamos a poner a juzgar con nuestra moral y con el conocimiento de las consecuencias, lo que fue en ese momento la urgencia, es no haber proseguido con aquello y haber pervertido ese modelo o esa urgencia en algo terrible como si fue pactar con los amigotes, darle a empresas los sobornos y todo eso. Eso, claro, el manejo del Estado como un botín, algo que el socialismo, créeme, que para nada lo ha transformado, sino que no lo ha acrecentado. Retrotraemos la idea de cómo decía hace rato, cómo debe concebir el Estado al ciudadano. Ok, cambiemos un poquito la idea. ¿Cómo el político debe concebir al Estado? ¿Debe concebirlo como un reparador, justiciero? Tal vez no, pero tampoco como un botín. Y creo que ahí también hay otro problema. Camila, ¿deseas realizar una contestación o cederle ese minuto a Cruz? Sí, voy a dar contestar. Perfecto. Bueno, a ver. Lo que me estás planteando, entiendo por dónde vas, ¿no? Ahora, por dónde? Quiero aterrizar esto que tú dices, ¿no? En cuanto a la economía, o sea, en cuanto a las medidas económicas que según tú son naturales, ¿no? Como la necesidad natural. Cultural, correcto. Cultural, sí. Claro. Ya. O sea, no tiene nada que ver con la acumulación de capital, porque eso es lo fundamental, ¿no? La acumulación de capital es una ley del mercado capitalista. Pero por supuesto. Ya. ¿Y qué es lo Entonces, contrario? ¿Qué es lo satanizado de eso? No entiendo. no es una No. cuestión, no te estoy No, claro. como apuntando, ¿no? De que estás atendiendo algo, sino que estás distorsionando algo, ¿no? ¿Cuál es la reforma entonces que estás planteando? Porque el problema en todo caso, o sea, quisiera saber por qué razón, desde tu posición, por ejemplo, ¿no? Identificas al modelo keynesiano, el modelo económico, social, unitario, productivo, como No, socialista, por ejemplo. Sí, socialista sí. ¿Por qué? Keynesiano es más. Lo Es interpreto. keynesiano. Sí, es peor que keynesiano. Yo creo que lo identifico o lo pongo en ese sector. ¿Por qué? Porque es un modelo, uno, irresponsable, lo es. Y no, aquí nadie va a jugar a la futurología, pero desde hace 10, seamos más mesurados. Desde hace 5 años veíamos que esto iba a pasar. Ya, el analista serio sabía que esto iba a pasar de aquí a 5 años. Es irresponsable en ese sentido. Segundo, es abusivo en el sentido de que no respetan lo que somos. No respetan lo que somos en cuanto, por ejemplo, dólares, divisas, dinero, combustible. O sea, seguimos siendo, ¿no? Un país dependiente de los hidrocarburos. Es otro de los males, por ejemplo, de Bolivia. Porque ¿quién maneja esos hidrocarburos más allá de que... Sí, pero siempre lo fue, antes claro, y después del MAS. Entonces, claro, pero ¿quién lo ha acrecentado? Ese es el tema. Porque no solamente, y aquí hay que establecer eso, por eso hacía exactamente la precisión de la decadencia hace rato. La decadencia no es solamente un punto, es una comparación en el tiempo. Viene del verbo de caer. Básicamente es eso, hay una proyección de una curva en el tiempo. Y si creemos que no podemos estar peor, estamos equivocados. Y el modelo socialista nos ha puesto peor. No porque antes haya sido perfecto, sino que sí, nos Camila, ha puesto peor. estamos en tiempo muerto. Decide una intervención o Cruz o Carol. Carol. Tienes la palabra, 60 segundos, Carol. Sí, creo que mi compañera en realidad quería que tú describas este modelo socialista al que te refieres con calificativos como abusivo, irresponsable. Sí. Sin embargo, no describes a qué te refieres con modelo socialista. Estás poniendo calificativos y los calificativos no te están describiendo el modelo, están hablando de una percepción.
netamente sujeta a tu subjetividad y son calificativos. Entonces quisiera que aclares, por favor, cuando te refieres a modelo socialista, ¿a qué te refieres? Bien, Sabater decía, ¿no? Que los sujetos siempre van a ser subjetivos. Si quieres algo objetivo, anda a los objetos, decía Sabater. Muy gracioso él. Pero en cuanto a tu pregunta, yo creo que una de las... Es bastante complejo, pero tratemos de resumirlo. Parte de la inseguridad jurídica, cosa que viene con la institucionalidad, parte de el constante sistema de amenaza que hay sobre el grande, mediano, pequeño empresario, parte de, al haberle arrebatado al individuo, al ciudadano, que es por una categoría política, la capacidad de decidir qué quiere hacer. Asumir que no puedes hacer esto porque tienes que hacerlo, ya sea porque hay una provisión, porque hay crisis, o porque hay una colectividad, un colectivo, una sociedad a la que debe responder, y nos han despojado de lo que somos, despojado de lo que tenemos. Y creo que eso, unido a la inseguridad jurídica, configura muy bien los males del Estado plurinacional. Muchísimas gracias, Marcelo. Bienvenido a la mesa principal. Reloj en mano, por favor. Tal, Andrés. Un segundo y pueden iniciar. Ya, ok. A mí me gustaría hablar un poco de los medios de producción. Yo veo que tú llevas mucho el problema del sujeto. Me recuerda mucho a Nietzsche. Es como que crees que el sujeto o el individuo como tal simplemente está en su concepción la relación de poder. Pero Marx creía otra cosa. Marx creía que no, que el ser humano es más allá que el poder. Y creo que hay muchos ejemplos para entender que el ser humano es más allá que el poder. Entonces, tu percepción es que, evidentemente, no se puede colectivizar los medios de producción, pero ¿qué te hace pensar, si tú manejas esta idea de que existe asimetría de poder, que un modelo liberal sí lo va a hacer? Porque en ese sentido, ¿cuál sería la concepción ideal a la cual el ser humano tiene que llegar? Y yo me voy al hecho de que muchos de los candidatos que están hoy en día están manejando esa lógica. No son liberales. Pueden decir que no sean liberales, pero están en esa lógica. Y quieras o no, el liberalismo clásico es como... Algunos son impostores, hay que decirlo. Ya, pero es como el abuelo de lo que está pasando hoy día. Y yo entiendo que los libertarios y los liberales son totalmente diferentes, pero sí tienen ideas muy similares. Entonces, ¿cuál es la lógica ahí? Claro, a ver, estableciendo el sistema de cuál es el control o cuál es el alcance, claro, básicamente tiene que ver con lo que decías. Las relaciones de poder están. El empresariado no va a ser un sistema perfecto. Va a controlar, por supuesto, va a tener un poder porque las sociedades se manejan así. Son contrastes de poder. Incluso, fíjate cómo es esto, incluso siendo mal manejado ese sistema, incluso teniendo esas porosidades, no solamente morales, sino inclusive legales que deben ser perseguidas, aún así, eso hace que el poder político encuentre frente a un contrapeso. Volviendo a hablar de la lógica de poder que mencionabas, yéndonos un poco más a Foucault que a Nietzsche o a Marx. Ese tipo de dinámicas del poder tremendamente complejas son justamente mejor manejadas por un sistema libre, no perfecto. Dejemos de vender utopías, no va a funcionar de manera perfecta, pero sí mucho más controlable. Y ahí es donde entra lo último, y la clave de acá, el tema institucional, que a mí me parece que solamente algunos candidatos, y en eso estoy la razón, mencionan, por ejemplo, la recuperación del Estado de Derecho, cuando debería ser algo tan central, tan repetido, porque lo que hemos perdido es el Estado de Derecho, el imperio de la ley, el rule of law, como decía Hayek, lo hemos perdido por total. Ahora, y no se menciona eso. Quizás desde un punto de vista por no verlo, o más peligroso, porque algunos quieren aprovecharse justamente de esa falta de Estado de Derecho. Y ahí hay que estar vigilante. Y lo que me lleva al otro punto, que el liberal, o por lo menos el tipo de liberalismo al que yo me adscribo, tiene algo que puede también ser una herramienta, quizás no equiparable, pero válida, que es la desconfianza, el escepticismo ciudadano del poder. Salvo que alguien se adscriba a un partido y sea ciego, el liberal tiene que ser crítico. Por eso es que inclusive hay que ser honestos, tenemos hasta problemas entre nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos endilgando una conciencia. Pero te estás desviando un poco de lo que te he consultado. Sí, o sea, sí, me emocioné. los medios de producción aquí son muy importantes porque es parte
de la interacción social del Sí. individuo. O sea, la sociedad depende de los medios de producción. ¿Por qué los medios de producción tendrían que estar en manos privadas? Es la consulta. ¿Por qué no podemos colectivizar estos medios de producción? Primero, Si ya hay ejemplos, perdón, Sí. ya hemos visto cómo la privatización se ha dado acá en Bolivia y qué ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, en Chuquisaca estaba esta corporación, lo que es Cordech. Había 2 empresas en Chuquisaca, hoy en día desaparecieron. En Chuquisaca hay muchos pueblos donde estas empresas han desaparecido, pueblos Sí, yo donde... estaba en mi infancia ya. Para que veas, yo igual estaba ahí, entonces... Podríamos ¿qué? establecer el ejemplo contrario. Pansés ahora es público y es una empresa que no tiene ni siquiera el asomo de lo que tenía cuando tenía capitales Sí, privados. pero FANSES apoya a la Ya. universidad. O sea, eso es importante también señalar eso. O sea, gran Está parte de claro. los universitarios que están en Chuquisaca, en Sucre, se benefician por esa empresa. Por el Entonces, 33% que tiene. pero aún así se benefician. Conozco a muchos estudiantes que tienen la capacidad de vivir Pero volvemos gracias a eso. a la razón de tu pregunta. ¿Por qué no pueden ser colectivos? Por un sencillo problema. La falta de incentivos. Los seres humanos en todo, hasta para venir aquí y sentarnos, tenemos incentivos. ¿Verdad? Nadie está por una razón azarosa, ni un plan divino, yo no creo en eso, pero estamos aquí por incentivos. Si colectivizas eso, ya sea a través de sindicatos o peor, a través de la Es estatización. que caemos en la misma idea de que tú consideras que el ser humano cae en la lógica del poder. Minimizas al ser humano. El ser humano es más allá que Al poder. contrario, yo más bien lo pongo en otra situación, que puede obtener herramientas para el poder. Pero ¿Quieres ¿qué te hace pensar más que en este nosotros no hemos tiempo? venido aquí por el hecho de que existen políticos que tienen una lógica bien distorsionada de la realidad? Lo que queremos es que la gente se dé cuenta que hay políticos que tienen una concepción peligrosa que pueden dañar el Pero país. estamos de acuerdo. Justamente por eso estamos poniéndonos alerta. Lo que pasa es que estamos identificando Tiempo. parte de los políticos a un Tiempo. sistema. Y ese sistema es el Tiempo. socialismo. Marcelo, te pregunto, tienes 1 minuto para hacer contestación. ¿Deseas darle ese tiempo a Juliana? Ella solicitó la palabra. ¿O prefieres hacer una Me contestación? gustaría hacer una apreciación. Perfecto. Yo creo que evidentemente la crítica que le haces al socialismo es vana, en el sentido de que no vas a las raíces propias del socialismo. No me has hablado de los medios de producción, no me has hablado de cómo se debería distribuir exclusivamente los recursos, no igualitariamente, porque eso es un error, sino equitativamente, porque es un error que muchos liberales caen. A veces no caen en la diferencia de qué es igualdad y qué es equidad. Y evidentemente nosotros, o la concepción izquierda que tenemos, nosotros no somos anticapitalistas, somos postcapitalistas, porque el capitalismo hay que superarlo. Porque la acumulación, Aunque se en la cumplan acumulación, ahí 40 sí, millones de muertos, en la pues. acumulación, algunos libros dicen 60, en la acumulación, ahí está el problema. Quien acumula quiere más. Ahí sí yo te puedo decir, está bien, ahí sí hay una relación de poder. Quien acumula quiere más. Y el único que acumula es el capitalista. No, porque aparte de acumular, también acumulan los socialistas. Y hay otra razón por la que considero perverso. Pero es contraria a nuestra condición de libertad. No liberal, de libertad. Es imprevisible lo que Ustedes ocurre. han apoderado No. la concepción de Ustedes- libertad. Sí, la libertad Tiempo. es también... Existe una Tiempo. imprevisibilidad en el Tiempo. hombre que el socialismo quiere predecir. y no Silencio, puede. por favor, tiempo. Marcelo, estamos en tiempo muerto. Puedes decidir si intervienen Cruz o Juliana, uno de los dos. Julián. Juliana, perfecto, tienes la palabra. Muchas gracias, Marcelo. Puedes retornar a tu asiento. Ya. ¿Está corriendo ya el tiempo? Sí, Ya. 60 segundos. Bueno, primeramente, Andrés, estás diciendo de que vos representás a un cierto tipo de liberal, que está perfecto. No represento, soy. Ya, Yo no me sos desvivo de la liberal, voz de perfecto. nadie. Pero tenemos que darnos cuenta que ya estamos yendo al tema de, de las nuevas candidaturas y todo Ah. eso, ¿ya? Perfecto. Pero tenemos que darnos cuenta que hay un cierto tipo de discurso liberal del que se apropian instituciones como, por ejemplo, el Comité Procívico Santa Cruz. El Comité Procívico Santa Cruz, por ejemplo, está ahí dentro Branko Marinkovic, que declinó su candidatura y ahora está con apoyo a Tuto Quiroga. En ese sentido, tenemos que vernos cómo estas instituciones se apropian del discurso liberal, porque si nos damos cuenta, el Comité Procívico Santa Cruz es una institución que no hay una representación de una Bolivia pro aborto, pro LGBT. Un ejemplo, cuando Mujeres Creando se presentó, hizo su protesta en la iglesia por el hecho de que la iglesia cristiana se promulgó contra la niña en intento de protegerla para que no aborte. Y en la forma en cómo el Comité Procívico Santa Cruz la sacó, ¿qué tipo de liberal entonces hay dentro de las instituciones? Pero volvemos. Primero que el nombre es Comité Pro Santa Cruz. Segundo que Branko Marinkovic, aunque no es precisamente santo de mi devoción, Tiempo. abandonó el 2000. Vamos a brindar 60 segundos extra.
exclusivamente para la contestación. Andrés, Sí, prosiga. Branco no es de mi devoción y salió el 2009 del comité. En cuanto a los sectores, yo no sé si el Comité Pro Santa Cruz es liberal, y es buena tu observación, porque a nivel económico, por lo que está auspiciado por sectores empresariales, seguramente podrán identificarse que sí, pero a nivel cultural y político, yo no sería tan temerario para decir eso. Yo creo que hay profundos problemas de conservadurismo dentro del Comité Pro Santa Cruz y hay que observarlos. Por eso les decía hace rato, es bueno realizar estos ejercicios también, no solamente por temas coyunturales, que dice estamos a puertas de una elección, sino también por temas conceptuales. Y eso no quiere decir que haya que para darnos horas pensando, no, pero ahí está. Lo que te digo, no es una cuestión menor. Liberales podrán ser en cuanto al tema económico, pero no sé si son políticamente, filosóficamente e incluso políticamente liberales los del comité. Y varios sectores que lo conforman. Muchísimas gracias por la intervención. En este momento hemos concluido con el debate. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. También muchísimas gracias al invitado principal, Andrés Canseco. Esto ha sido 6-1. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Jorge, bienvenido. Es un honor tenerte aquí nuevamente. Queremos escuchar cuáles fueron los puntos clave del debate del día de hoy. Hola, Alenka. Muchos puntos claves, dos visiones totalmente opuestas. El 6-1 hoy está imperdible. Andrés Canseco, que es abogado y filósofo, fue enfático al marcar su línea liberal. Habló de más libertades, habló de achicar el Estado, habló que en el tiempo en que marcaba el diagnóstico del país de que el gran pecado ha sido la visión cortoplacista, y ahí no se salvó nadie. Gobiernos de derecha, de izquierda, militares, etcétera, todos han tenido visión cortoplacista. Se fue hace 70 años, al 52, en la reforma agraria, indicó que hubo problemas allí. Habló también del año 82, cuando se instala la democracia en el país que hoy tenemos, y habló también de visión cortoplacista con esto del decreto 21060. Habló de que hay muchas imperfecciones, son modelos imperfectos, pero no terminó de casarse, por decirlo así, con ninguno de los dos, es decir, ni con los privados, ni con ninguno de ellos, sino respaldó meramente su ideología. Respecto al actual modelo, indicó que urge cambiar de modelo. Indicó que este modelo ilusionó, pero también devastó. Cuando se le consultó sobre desafíos sociales, no fue del todo claro, no quedó muy clara su visión, no logró responderla del todo. Respecto al perfil del siguiente gobernante que nos va a tocar elegir el próximo 17 de agosto, él, sin mencionar nombres porque no se pueden, indicó que debes tener aplomo y tener sinceridad. Sinceridad para cumplir lo que promete sin que ponga excusas. Eso nos quedó bastante claro. Respecto a las consultas que le hicieron los panelistas, se le consultó sobre las precariedades en cuanto a lo laboral. Él indicó al respecto de que hay muchos obstáculos para que el trabajador, que en su mayoría en el país es cuentapropista, logre ser formal, marcando de que una de las salidas al momento tiene que ser aumentar el universo de formales en el país. Con esto, obviamente, derivaría en el aumento también del universo de contribuyentes. Respecto a... hay una pregunta clave. Cuando se le consulta si el cambio de modelo traería consigo una nueva constitución, él habló de que la actual constitución no necesariamente nos representa a todos. Habló de que la identidad no estaba tan vinculada a la nueva constitución política del Estado, ahí hubo ciertas tensiones, pero indicó de que podría derivarse en ciertos acomodos, pero no necesariamente cambiarla la constitución, sino habló de ciertas reformas. Entre ellas mencionó el rol del Banco Central de Bolivia, el uso de las pensiones y una serie de roles que tiene el Estado, que él volvió a mencionar enfáticamente muchas veces, que tiene que reducirse los roles del Estado. Le preguntaron sobre el rol del Estado en su momento, habló que tiene que ver con seguridad, tiene que ver con la vida y tiene que ver con la propiedad, ¿no? Que no debe tener tanto concurso el Estado en la generación. Se le preguntó también sobre el cierre, sobre los medios de producción. Ahí también estuvo un tanto floja su respuesta. Él apeló en un momento en el moralismo, ¿no? De que la institucionalidad debe sostener todo esto desde lo moral. Ahí marcó de que hay ciertos principios que se deben respetar, que están en la ley, pero que a veces no se respetan porque hay una desmoralización de la institución.
No indicó cómo, sin embargo, no indicó si, ahí se le preguntó si el sector privado es un faro moral, él dijo, estoy lejos de pensar que sea un faro moral, como tampoco el Estado o el gobierno es un faro moral. Habló que más tendría que recaer en el individuo como un ente fiscalizador. Entonces, queda claro un poco el pensamiento. Fue calificado incluso de idealista, de utópico, pero poco aterrizado de alguna realidad un poco más práctica para entender. El debate de hoy está imperdible, hay visiones totalmente diferentes y a disfrutarlo. Definitivamente, panelistas plurales, fue un debate muy interesante y esperamos poder verlos a todos en el siguiente 6-1. Muchas gracias, Jorge. Hasta entonces.